Hola, soy Manuel Prieto, autor de este libro, Historia de la criptografía, que es tanto una historia de la criptografía como una narración de cómo la criptografía ha influido en la historia y ha sido relevante en algunos de los hechos. Y quería leeros un fragmento del libro que da una buena idea de cómo en el trasfondo de muchos momentos históricos, y en algunos casos no solo en el trasfondo, sino en el primer plano, ha estado la criptografía. Concretamente, lo que os voy a contar es que en el siglo XVIII pues funcionaban lo que se conocen como gabinetes negros, que eran servicios de espionaje en todas las grandes capitales europeas, al servicio de todos los estados, que lo que hacían era pues capturar todo el correo postal, especialmente el correo diplomático, abrirlo apuntando cuidadosamente el orden de las cartas, si alguna venía metida en sobre, si estaba torcida, para volverla a dejar lógicamente después de abrirlo y copiarlo en su estado original. Y como decía, abrían todas las cartas, las copiaban, muchas de ellas cifradas, las descifraban y las cartas volvían a ponerse en su camino normal postal para que llegaran al destinatario. Esto que, como decía, lo hacían todos los gobiernos y todos los estados europeos, pues hacía que la red de espionaje fuera mucho más densa y mucho más intrincada de lo que todos sospechaban, ¿no? De lo que ellos sospechaban. Y hay un caso paradigmático, es lo que le ocurrió a Luis XV, y aquí ya paso a leer directamente del libro. El gran problema no está en saber que tus comunicaciones no son seguras, sino en creer que sí lo son cuando no es cierto. Luis XV aprendió esta lección en 1774 con una desagradable sorpresa. Le entregaron un paquete de cartas que había sido comprado en Viena por 1000 ducados. Además de la correspondencia entre el rey de Prusia y los agentes de este en varios lugares, por supuesto también en Francia, el paquete contenía cartas francesas. Luis XV las creía seguras porque habían sido cifradas con todo el cuidado y rigor, usando las cifras que sus asesores tenían como irrompibles. Estas cartas habían sido descifradas y el texto en claro estaba ahora ante los ojos de Luis XV y por lo tanto también había estado ante los ojos del rey de Prusia. Esto significaba una cosa: el gabinete oscuro no era un servicio que tuvieran tan solo los reyes franceses. De hecho, España tenía el suyo propio y los ingleses también habían puesto en marcha su Black Chamber. El gabinete oscuro vienés funcionaba con una eficiencia impresionante. El rey de Francia decidió que quizás la ruta vienesa de información era más valiosa que la suya propia. Así, aquel paquete de cartas que habían obtenido los hombres de la embajada francesa en Viena fue solo el primero de muchos. 2 veces a la semana, los franceses se encontraban con un discreto proveedor de información que, a cambio de dinero, les iba entregando documentos provenientes del gabinete oscuro de Viena, es decir, del servicio de captura y desciframiento de información austriaco. Toda la correspondencia que pasaba por Viena era abierta, copiada, descifrada y entregada a su rey. Por supuesto, la carta original volvía a ser cerrada como si nada hubiera pasado y seguía su camino. También llegaban hasta los ojos del rey Luis XV de Francia aquellos mensajes, en un envío especial que obtenía puntualmente 2 veces por semana. El gran juego del espionaje, como vemos, tenía una densa red de conexión entre los distintos contrincantes y todos pasaban cartas por debajo de la mesa. Como decía, este es una pequeña pincelada de lo que ocurría con la criptografía como trasfondo en la historia, en este caso en el siglo XVIII, pero la criptografía ha estado presente y ha sido un elemento importante en muchos hechos históricos, pues desde la antigua Grecia hasta, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, o la Primera Guerra Mundial, donde gracias a la criptografía, o por culpa de la criptografía, podríamos decir, nunca lo sabremos, Estados Unidos se vio abocado a entrar en la Primera Guerra Mundial.